Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es el tema de la zona. Es lo primero. O sea, como que muchas veces pasa y me hacen muchas preguntas de que, ay, ¿cuál es la mejor raza que yo puedo tener? ¿Cuál es la...? Sí, sobre todo eso es lo que más pasa. ¿Cuál es la mejor raza que yo puedo tener? Ay, ¿por qué se desconecta esto, carajo? No sé, me ven bien así, como que si es que esa luz está que molesta, entonces me dan ganas de dejar esa luz así y no prenderla más, porque ya me estresó. La voy a dejar así, ya, no me pienso estresar. Ah, ya, sí prendió. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la zona para poder determinar. Sí, voy a apagar la luz porque igual me veo como muy brillante acá en Facebook. Porque básicamente, más allá de la raza, primero tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones agroclimatológicas en las cuales estamos inmersos. Ahí entra, hola Rómulo, ahí entra una de las bases más importantes de la ganadería e incluso yo me atrevería a decir que de la parte general pecuaria, y es el tema de que en clima cálido siempre va a ser mucho más fácil tener carne. O sea, todo lo que sea para finalidades cárnicas va a ser mucho más fácil tenerlo en clima cálido y lo que va a ser leche va a ser mucho más fácil tenerlo en clima frío. Ya es que estaba tomando unas pasticas. Entonces, esa es como la primera parte básica. Entonces, ¿cuál es mi zona? ¿Dónde estoy ubicado yo? Y a partir de eso, entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer una mejor producción? Tengo que tener en cuenta los aspectos agroclimatológicos. ¿Cuáles son los aspectos agroclimatológicos? Primero, evidentemente, la zona. Estoy en trópico bajo, estoy en trópico medio, estoy en trópico alto. ¿Y cuál es el clima, por ende, que yo tengo? ¿Es un clima frío? ¿Es un clima templado? ¿Es un clima semicálido? ¿Es un clima cálido? Ya un calor muy fuerte, entonces hay que tener en cuenta eso. Después de eso tenemos que tener en cuenta la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Que evidentemente también va muy afín al tema de la temperatura. Entonces, a menor temperatura sobre el nivel del mar, pues va a ser mucho más caliente y a mayor altura, pues evidentemente va a ser más frío. Sin embargo, es que hay que revisar un tema ahí muy importante y tenemos que tener en cuenta que, aunque podemos llegar a decir, esta zona está, voy a poner un ejemplo, así al azar, está sobre 1300 metros sobre el nivel del mar, es decir, que va a estar cálido. Puede haber una zona que tenga una mayor humedad relativa, como por ejemplo lo que nos pasa en el llano, ¿no? En el llano la humedad relativa es muy alta, que es diferente a, por ejemplo, no sé si están sobre la misma altura, pero por ejemplo podemos decir Tolima, que Tolima, pues digamos que en cuanto a temperatura uno siente que es muy similar, pero la diferencia entre una y la otra es la humedad relativa. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta con qué humedad relativa estamos contando, porque eso hace parte de los factores que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también la pluviosidad, que eso se mide anualmente, más o menos cuánto es el promedio que llueve en la zona donde nosotros estemos ubicados. Antes, esta es una recomendación muy importante que hay que tener en ganadería, y es que antes de yo meterme a decir, bueno, definitivamente yo tengo acá un lotecito, ya sea que lo compré, lo tomé en arriendo, me lo regalaron, me lo prestaron, lo que sea, entonces yo quiero meter acá ganado. Entonces las personas muchas veces cometen el error de que apenas tienen el ganado, ay, muchas gracias Enrique, me están enviando rosas en TikTok hoy. Uno muchas veces comete el error de que de uno mete el ganado, pero entonces es un error muy grande porque nosotros como pecuarios, y en este caso como ganaderos bovinos, e incluso ahí pues obviamente van a estar todos los rumiantes, lo ideal es que primero revisemos los suelos. ¿Qué tipo de suelo tengo? Porque por un lado están los factores agroclimatológicos y por otro lado está el suelo. Entonces yo tengo que revisar si yo tengo un suelo fértil o si más bien tengo un suelo que de pronto me está presentando una erosión. Recordemos que existen 3 erosiones. Existe la erosión eólica, que es la erosión que se da por el viento, la erosión hídrica, que es la erosión que se da por el agua, y la erosión antropocéntrica, que es la erosión que se da por el hombre, ¿sí? Normalmente, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, en el tema del agua, lo que más se ve son escorrentías, cuando sobre todo hay cultivos descubiertos, como por ejemplo la papa, ¿sí?
que como es un tubérculo, pues tenemos que descubrir todo. Y pues la mayoría de cultivos en el momento de la siembra van a ser descubiertos, sino que, por ejemplo, la papa o la yuca, pues como son tubérculos, crecen, pero no tan grandes como, por ejemplo, puede crecer la arveja. Entonces sí, eso va a permitir que el suelo esté más cubierto. Y pues entonces en el caso de la papa, pues hay mayores probabilidades de que haya una erosión hídrica. Y también, pues en ese caso en específico, cuando tenemos los suelos descubiertos, también hay muchas probabilidades de que haya erosión eólica, que pues es evidentemente por el aire. Y pues ya la antropocéntrica, que se da por múltiples cosas, ya sea porque nosotros fuimos muy descuidados con el suelo, porque decidimos pasarle algún tipo de máquina, porque de pronto trabajamos con monocultivo, o bueno, en fin, cualquier cosa donde esté interviniendo la mano del hombre, esa es una erosión antropocéntrica. Entonces sí es muy importante primero que revisemos con qué tipo de suelo yo cuento para partir de ahí sí poder hacer una ganadería mucho más viable. Recordemos que los mayores porcentajes de gastos y costos, que pues hay una diferencia entre los dos, diría más entonces en ese caso, costos, sí, el mayor porcentaje de costos en el tema de ganadería y en el tema en general de rumiantes y bueno, en general de todos los animales siempre es la nutrición. Pero digamos que lo que uno tiene, o sea, como, se me olvidó la palabra. Bueno, lo que se le facilita mucho más al ganadero y al que trabaja en general con rumiantes, pues es que nosotros podemos producir la comida mucho más fácil que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando con avicultura. Porque los pollos solo comen concentrado, ¿sí? Los cerdos, pues digamos que sí se pueden implementar algunas dietas, pero pues también si uno quiere tener una buena producción y está trabajando con una buena línea genética, pues probablemente también hay que utilizar mucho concentrado. Diferente de los rumiantes, porque nosotros con los rumiantes, pues sí podemos hacer pasturas. No estoy diciendo, quiero que entiendan eso, que en las otras áreas no se pueda. Sí, pero es mucho más complejo y se necesita mayor inversión. En cambio, en el tema de rumiantes en específico, nosotros podemos tener praderas que nos van a ayudar. Y si nosotros tenemos praderas de muy buena calidad, pues vamos a poder tener una muy buena ganadería. Entonces, por eso es muy importante que lo primero que ustedes tengan en cuenta a la hora de montar una ganadería es revisar condiciones agroclimatológicas, el suelo con el que yo cuento, dependiendo del suelo, que pues digamos que ahí lo ideal sería que ustedes hagan análisis de suelo, señora. ¿Qué necesito? Lo de la ya te lo paso. Pero no hay algodón. No, ahí no hay algodón. Entonces sí, lo ideal sería que hiciéramos análisis de suelo para poder determinar cuáles son las deficiencias y excesos que tenemos en la parte nutricional y dependiendo de qué tipo de pastura yo vaya a trabajar, ya sea leguminosa o gramínea, pues empezar a hacer los correctivos necesarios al suelo. Ahí en eso también hay que tener en cuenta cosas como el pH. Sí, muy importante también que tengan en cuenta el pH. Es importante que se le tome prueba de pH para, primero, revisar si tenemos que hacer un correctivo y segundo, también tenerlo en cuenta para el tipo de pasto con el que yo vaya a trabajar. Porque recordemos que los pastos también tienen unas exigencias en cuanto a temas nutricionales, temas hídricos y también en el tema del pH. El tema del agua también es muy importante. Entonces yo tengo que revisar si mis suelos sí cuentan con buena agua para de esta manera poder determinar si sí puedo llevar a cabo la pastura que tengo o no puedo. Porque creo que esa es una gran pregunta que también me suelen hacer mucho acá en redes sociales y es, voy a poner un ejemplo. Estoy ubicado en Fusagasugá, Cundinamarca. ¿Qué pasto puedo sembrar? Entonces es muy difícil que yo les diga, pueden sembrar este pasto si yo no sé con qué tipo de agua cuentan. Sí, porque es que hay pastos que son muy, muy exigentes en agua y si ustedes tienen deficiencia en agua, pues entonces van a tener un problema. Lo ideal es que tengan pastos que sí se den dentro de la zona donde ustedes estén y que no les exijan tanto más allá de la parte nutricional. O sea, si a ustedes un pasto les exige la parte nutricional, que es todo el tema de fertilización, está bien. Pero si, por ejemplo, les está exigiendo demasiada agua, pues nosotros sabemos que a nivel nacional, pues primero no podemos utilizar agua potable para poder regar y segundo, pues no todas las fincas están cerca de lugares como por ejemplo ríos y demás que se pueda tomar el agua para poder hacer los respectivos riegos. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta esto a la hora de empezar la ganadería. Entonces primero la zona
donde yo estoy ubicado y a partir de eso determinar la nutrición. Ahora bien, que si por ejemplo ustedes tienen por encima de las 5 o de pronto por encima de las 10 hectáreas, yo que les recomiendo, esta es una recomendación sí muy importante para que tengan en cuenta, es que por ejemplo dejen, en el caso de las 5 hectáreas, dejar, no sé, una fanegada y por ejemplo en el caso de las 10 hectáreas, dejar por lo menos una hectárea donde ustedes puedan hacer siembra de, por ejemplo, avena o de pronto maíz y de esta manera pues puedan tener una ayuda adicional en cuanto a silos, que ustedes no tengan que comprar silos, sino que ustedes también puedan ensilar y pues esto también les va a ayudar a que ustedes puedan bajar también el índice de la rentabilidad que se va en nutrición. Hay muchas dietas que nosotros podemos implementar, hay muchas cosas que nosotros podemos implementar dentro de la nutrición bovina, pero recordemos que siempre nosotros como productores tenemos que buscar que lo principal de lo que se estén nutriendo nuestros rumiantes en este caso, pues siempre sean los pastos, porque es lo que va a salir más económico. O sea, si ustedes se ponen a hacer cuentas de cuánto les vale a ustedes tener un buen pasto respecto a una dieta y revisar las conversiones de producción, siempre va a ser mejor un pasto porque evidentemente el animal, estoy acá como muy caída, ¿no? En TikTok, siempre pues el pasto primero va a ser más económico y segundo les va a dar mejores resultados. Porque pues el rumiante está hecho para comer pasto. Entonces, pues sí, esta es la idea que debemos tener en cuenta para el tema de la ganadería. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Después de eso, tenemos que tener en cuenta la línea por la cual nos vamos a ir. La generalidad es que en frío, pues vamos a producir leche y en cálido vamos a producir carne. Esto no significa que en cálido yo no pueda producir leche, ni en frío no pueda producir carne. Lo que pasa es que los niveles, o sea, los porcentajes máximos a los que podemos llegar en ese caso, pues no van a ser iguales. O sea, pongo un ejemplo. Tengo una Holstein acá en Cundinamarca que me está produciendo, vamos a poner que me está produciendo en promedio, me está produciendo 27 litros. Es una vaca buena. Es una vaca de alta producción, pero entonces en este ejemplo yo voy a decir que yo cogí esa vaca de acá de Cundinamarca y me la llevé al llano. ¿Qué pasa? No significa que en el llano ya no me vaya a dar leche. Sí me va a dar leche. Lo que pasa es que no me va a dar la misma producción que me estaba dando acá. Probablemente ya me va a estar sobre los 15, 16, 17 litros. Si me va bien sobre los 20. Entonces no va a llegar al mismo tope. Lo mismo va a pasar con carne. O sea, con carne yo sí la voy a producir en clima frío, pero entonces si, por ejemplo, yo me demoraba sacando un novillo para beneficio 2 años y medio, ¿sí? Ya completando su ciclo 2 años y medio, probablemente en clima frío se me va a demorar 3 años, 3 años y un mes. Si le metí buenas dietas, probablemente 2 años y 9 meses. Entonces no significa que en los distintos pisos no se pueda trabajar también con otras líneas, solamente que no van a ser iguales de productivas y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque muchas veces pues uno se va con una idea de que no, pues si tengo acá la vaca en Cundinamarca y me produce 27 litros, pues yo me la voy a llevar al llano y me va a producir tanto, entonces empiezo a hacer una serie de cuentas, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder empezar a montar pues un proyecto como tal. Listo, siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta ya es la raza. Ahí ya entramos con el tema de la raza. Y digamos que con la raza pasa algo muy similar a lo que pasa con los suelos. Yo ya tengo claro cuál es el tipo de pasto que yo le puedo brindar al animal. Y esto más que tenerlo en cuenta, en concentrados, en dietas y demás, que yo puedo estar comprando adicional, siempre lo tenemos que tener en cuenta como base en el pasto. O sea, si yo tengo un pasto medio, tengo un quicuyo, ¿sí? Un Penicetum clandestinum, que no es, qué maravilla en proteína, pero pues tampoco tiene niveles tan bajos de proteína y pues es un pasto que pues yo no le tengo que hacer la mayor cosa, solamente tengo que medio fertilizar y si se me olvida pues no pasa nada porque igual el quicuyo se va a dar dando. Pues entonces en ese caso la idea es que yo trabaje con una raza genética que no sea tan exigente nutricionalmente, porque evidentemente sí le voy a poder subir los niveles de proteína, pero tampoco voy a poder llegar a una complementación super wow para que yo pueda llegar a los niveles de proteína que me exige el animal. Entonces, por eso es la idea que a partir de la nutrición base con la que yo cuento, entonces puedo pasar a escoger la raza,
¿sí? Sin embargo, pues digamos que también las razas no solamente se miden a partir de la nutrición, sino a partir de lo que yo quiero y lo que yo busco como productor. Porque no es igual que yo sea un productor que vende, que solamente le vende la leche al camión de la leche, ¿sí? Y ahí, incluso ahí me puede variar. Porque si yo le vendo al camión de la leche y a mí el camión de la leche no me revisa calidad, entonces yo tengo que buscar una raza que me dé mucha leche, independientemente si tiene buenos porcentajes de proteína, buenos porcentajes de grasa. A mí no me importa porque yo le estoy vendiendo al camión que no me va a pagar eso. Entonces dígame yo, ¿para qué me voy a poner a meterle plata, mucha más plata a la raza, si a mí el camión no me la va a pagar bien? O sea, voy a hacer ahí una estadística, una diferencia entre de pronto lo que puede producir Holstein con versus a lo que me puede producir Jersey. Sí, Jersey tiene unos topes más bajos de leche. Lo que pasa es que la calidad de leche de Jersey es mucho mejor. Entonces, ¿yo para qué me voy a poner a comprar una Jersey que probablemente me va a salir mucho más cara porque es un ganado más caro? ¿Para qué? Si finalmente cuando yo voy a vender la leche, pues no me la van a pagar por calidad. Entonces, yo mejor compro Holstein. Diferente es que me la paguen por calidad. Ah, no, que sí me la pagan por calidad. Ah, bueno, entonces me voy por Jersey y entonces voy a recuperar mi inversión. O sea, yo comprendo muchas veces que nosotros en general como productores tendemos a ser muy sentimentales y muy emocionales. A mí también me pasa. Pero pues nosotros también tenemos que empezar a echarle números y a revisar. Bueno, y si hago este cambio de genética, ¿qué pasa? ¿Sí me lo van a pagar o no me lo van a pagar? ¿Sí me va a ser viable o no me va a ser viable? Y todo eso lo tenemos que empezar a revisar. Si, por ejemplo, más bien tu proyecto está enfocado a producir queso, no se me metió en la cabeza que yo quiero tener un hato y a partir de ese hato quiero producir queso y yo lo que quiero es hacer transformación de leche y yo quiero es venderle a mis vecinos y montar mi propia fábrica y después empezar a vender y distribuir. En ese caso, entonces yo puedo trabajar con Jersey, puedo trabajar con Normando o puedo trabajar con Simmental, ¿sí? Entonces la idea de las razas es que ustedes empiecen a pensar en hacia dónde van, pero de manera estratégica. Yo los invito a eso, a que revisen todo de manera estratégica. Lo mismo pasa con la carne. Ah, no, que es que yo hice la gestión y me metí con Carulla. Y resulta que Carullas solamente vende carne de Angus. Ah, bueno, pues entonces a mí me la van a pagar por buena calidad como Angus, pues yo me voy a poner a comprarme unos Angus de buena genética y me empiezo a meter con Angus. No, que resulta que les gusta más hacer el marmoleo de Brahman. Listo, entonces me voy a comprar Brahman. Diferente que si yo me pongo a venderle a un carnicero X que no me paga lo que debe valer, ¿sí? O sea, hay muchas personas, muchos carniceros que sí pagan lo que debe valer, pero otros no. Entonces, si yo ya estoy contactada con los que no me pagan bien, pues yo para qué me voy a poner a meterme con una raza mucho más cara, mucho más exigente, si igual no voy a tener una retribución. O sea, siempre nosotros como productores tenemos que buscar una retribución, pues para que pueda ser viable todo lo que yo estoy programando de manera estratégica. Bueno, voy a hacer ahí una pausa. Uy, no traje hoy para la garganta. Pero bueno, los invito a que le den like, a que compartan. Vamos a darle muchos likes y vamos a compartir para que ingresen más personas. Hoy estamos haciendo este live así. Rápido. Porque yo sé que los agropecuarios se acuestan a dormir muy temprano. Por eso me da nervios que se torne muy tarde, porque si no, entonces ustedes no me van a escuchar. Sin embargo, para las personas que están conectadas en estos momentos, que tenemos 42 personas conectadas en TikTok y tenemos 13 personas conectadas en Facebook, mañana sobre las 8:30 de la noche, fijo si voy a hacer un live. Ese sí va a ser un live mucho más largo, vamos a tener mucho espacio. Pero pues es que hoy ya son las 10:20 de la noche y me da mucha pena estar acá tarde con ustedes. Listo, entonces ya tenemos claro que por un lado tenemos que tener en cuenta los suelos, la zona donde estoy ubicada. Lo siguiente que yo tengo que tener en cuenta definitivamente es pues el tema de la raza. Entonces, ¿qué otras cosas tengo que tener yo en cuenta? Ya sea para que mi ganadería sea mucho más rentable o porque si de pronto yo soy una persona que está empezando a incursionar en la ganadería, no tiene mucha experiencia y pues quiero ser un ganadero exitoso, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a tener en cuenta es, regálenme un momento, bueno, el ciclo de producción. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el tema del ciclo de producción. Hay
1, 2, 3, 4 ciclos. Bueno, digamos que en general 4 ciclos, aunque eso pues también a veces se subdivide y pues está bien. Entonces el primer ciclo que nosotros tenemos es el ciclo de la crianza. El ciclo de la crianza es uno de los ciclos más complejos. Definitivamente es uno de los ciclos más complejos porque literalmente es como ustedes tener una incubadora. Es algo así muy similar. Porque además de todo lo que nosotros necesitamos en conocimientos y demás, necesitamos tiempo y necesitamos dinero. ¿Por qué? Porque en la crianza, si vamos a hacer crianza artificial, pues evidentemente vamos a necesitar una infraestructura. Entonces, es donde más vamos a invertir en infraestructura. Bueno, ya menos de que más adelante queramos trabajar con una estabulación o una semiestabulación. Bueno, ahí tal vez nos ganará en tema de precio de infraestructura, pero dentro de las generalidades y lo que se trabaja por lo menos acá en Colombia, pues esa sería la más costosa en cuanto a infraestructura. Tenemos mayores porcentajes de presentar mortalidades y sobre todo si no tenemos experiencia. Para la crianza sí es necesario que si ustedes quieren empezar a incursionar en el mundo de la crianza, cuenten con una asesoría de un profesional que sea especialista en crianza. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque bueno, yo soy muy buena para la crianza, es uno de los ciclos que más me gusta. Tengo demasiada experiencia en el tema, pero entonces cuando yo empecé, incluso siendo profesional, pues uno como profesional no se las sabe todas. Entonces yo intenté buscar personas que fueran especialistas en crianza y me di cuenta que por lo menos yo no conseguí ninguna persona que fuera especialista en crianza. Fui de pronto tan desafortunada, pero me encontré con veterinarios, zootecnistas, productores y ninguno le daba el chiste de la crianza. A mí me tocó investigar muchísimo sobre todo este tema y empezar a trabajar sobre lo que se llama prueba y error, que desafortunadamente esto lleva muchas pérdidas. Entonces yo sí les recomiendo que si ustedes quieren incursionar en el mundo de la crianza, tengan un especialista ahí a la mano, porque incluso también me pasaba con los médicos veterinarios, que a veces cuando yo tenía problemas, nunca va a ser igual medicar un ternero que medicar un ternero recién nacido, a medicar un ternero que sea de levante, que sea de engorde y demás. Y pues eso es algo complejo. Eso es algo complejo porque muchos veterinarios a uno le tienden a medicar como si fuera un animal grande y pues los animales evidentemente no resisten. Y una gran diferencia entre un ternero que está desteto y un ternero que está en crianza es que definitivamente todos los procesos de crianza son diferentes por más que nosotros estemos en las mismas instalaciones y bajo las mismas condiciones. Siempre, cada animal en crianza es un mundo totalmente diferente y es algo que uno tiene que aprender a conocer. Sin embargo, precisamente por ser algo tan complejo, por ser algo tan costoso, porque además requiere mucho tiempo, porque nosotros tenemos que estar dando teteros a mañana y tarde. Y créanme que yo, estando en el mundo de la crianza, yo soy capaz de decirle a un empleado, colabóreme con el tema del ordeño. Soy capaz de hacer eso, porque bueno, uno deposita su confianza, pero yo no soy capaz de depositar la confianza en un empleado para el tema de la alimentación de los animales. Porque si el animal come una sola vez mal, se me puede morir. Entonces, en lo personal, yo no soy capaz de soltar los animales en crianza. Entonces, por eso les digo que también se requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Y precisamente por eso, pues a muchas personas les da mamera la crianza. A mucha gente le da pereza la crianza. Entonces, ahí es donde entra el negocio. Porque sí, efectivamente sí es rentable. Es fácil vender un animal desteto. Tiene muchísima demanda. Uno lo vende bien, pero pues obviamente que está de por medio del sacrificio que requiere la crianza. El segundo ciclo que nosotros tenemos, que digamos que dentro de los temas de producción, uno tiene que estar destetando sobre los 3, máximo los 4 meses. Ya de ahí de para allá, pues ya digamos que si yo estoy en el mundo de trabajar única y exclusivamente con la crianza y vender al destete, de ahí para allá voy a empezar a tener pérdidas. Entonces, bueno, hasta ahí va la crianza. De ahí de para allá ya empezamos con otro ciclo que se llama el levante. El levante es el ciclo más económico y más fácil de llevar. Entonces, si usted es una persona que definitivamente no tiene absolutamente nada de experiencia en la ganadería, simplemente usted es un trabajador X, está trabajando en su oficina, recogió una plata y dijo, oiga, yo me quiero meter en el mundo de la ganadería, yo quiero ser ganadero. Se metieron a TikTok y me vieron a mí. Ay, yo quiero ser ganadero. Pues entonces, si usted es de esas personas, yo le aconsejo que tome el levante. ¿Por qué? Porque primero el levante es el ciclo donde menores requerimientos tiene el animal. ¿Sí?
Si nosotros hacemos una comparación de un bovino, como por ejemplo con un perro, no sé si han visto que los perros a partir de los 6 meses como hasta el año son así, todos despeinados, o incluso con nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos en la preadolescencia y parte de la adolescencia, pues se han visto que hay unos era horribles en esa época. Entonces eso mismo le pasa a los bovinos. Eso mismo le pasa. Y ese es la época de levante de los bovinos. En el levante ustedes van a ver esos bichitos feos. Los van a ver despelucados. Se van a ver malucos. ¿Qué pasa? Más o menos sobre el año, sobre los 10 meses el año, la crianza va más o menos sobre los 10 meses, el levante va sobre los 10, 11 meses. En esa época ya el animal otra vez se pone bonito, tal cual como un adolescente, que ya llega una época en que los jóvenes y las jóvenes pues ya se ven más bonitos y así. Eso mismo pasa con los animales. Entonces, lo ideal es que también en levante pues uno tenga sus animalitos ahí, los lleve con calmita. No tienen tantos requerimientos nutricionales, los podemos dejar en potrero, digamos que si estamos en un lugar donde es muy seguro, incluso podemos de pronto, no sé, si yo quisiera tener levante, pues podría tomar en arriendo una finquita, meter mis animales, y ni siquiera ir todos los días, sino que yo podría ser mi amiga del vecino y decirle, venga, ¿será que usted me ayuda a que el animal esté a voluntad de agua? Recordemos que ad libitum siempre tiene que estar el agua. Y pues pedirle el favor ahí que cada 2 o 3 días le dé su concentradito, o si no, yo voy cada segundo o tercer día y le doy su concentradito y no pasa nada, darle su salecita, darle su bloque nutricional, de pronto dejarle un bloque nutricional. Si usted no puede ir todos los días a darle la sal, entonces usted compra el bloque de sal y se lo pone ahí y no pasa nada. Sí, el levante es fácil. Es fácil, a mí me parece que es uno de los ciclos más fáciles. No es un ciclo muy costoso porque no necesitamos infraestructura y no necesitamos tener grandes conocimientos. Entonces, sin embargo, pues como es un ciclo fácil, pues también tiene harta competencia. Sí, ese sí tiene bastante competencia. Y el animal que sale de levante no es un animal tan bien pago como si puede ser un animal de esteto. Curiosamente, aunque sea un animal más grande, como en esa época es cuando se ven así espelucaditos y demás los animales, pues entonces es un animal que, o sea, cuando uno lo va a comprar, uno de comprador, pero ese animal se ve como chiquito, como langaruto, entonces pues no se paga tan bien como se puede pagar un desteto. Pero sin embargo, si usted quiere tener un ahorro, téngase animales de levante. Esa es la manera. Hay una cultura que yo conocí hace poco de algunos agropecuarios y me parece muy bonita. Es que, por ejemplo, tienen una familia agropecuaria, resulta que en diciembre dijeron, ay, mijo, yo como que este año quiero bautizar al chinito, al menor. Entonces, ¿qué es lo que? Ay, sí, bauticémoslo, no sé qué. Entonces, ¿qué hacen? Toman uno de los terneros, resulta que vamos a decir que en esa finca los terneros machos de una los sacan, no los dejan. Entonces, no, pues dejemos este ternerito que se ve como bonito, lo dejan y cuando se acerca la época del bautismo, entonces van y lo venden. Entonces esas son formas de ahorrar bien chéveres, me parecen bien bonitas y es algo que podemos hacer mucho en Levante. Nosotros podemos organizar nuestras rentabilidades y decir, bueno, se me vienen estos gastos, se me viene esta otra vaina, bueno, metamos unos animalitos en Levante porque es algo que no requiere mucha cosa. Listo, ¿qué sigue después del levante? Que más o menos es sobre los 10, 11 meses. Ahí podemos tomar 2 caminos, porque nosotros podemos levantar tanto animales de leche como animales de carne. Entonces, si yo me fui por el lado de la carne, lo que sigue en ese ciclo es el ciclo que se conoce como el ciclo de ceba. Entonces, ahí ya empezamos con todo el ciclo de ceba, que dependiendo de la raza, dependiendo de cuánto quiero sacar yo al animal para beneficio y de cómo se haga la negociación pues, de la persona que me los va a comprar, pues normalmente eso va hasta los 2 años y medio. Ese es el ciclo de la ceba. Ese ya es un ciclo que ya requiere mayores requerimientos nutricionales. Además que si nos vamos a la hora de costos, tengamos en cuenta que yo puedo tener varios ciclos, ¿sí? Pero vamos a decir que yo solamente voy a tener ciclo de ceba. Si yo solamente voy a tener ciclo de ceba, a la hora de ir a hacer la compra, pues no, o sea, aunque a mí me pagan mejor destetos, no quiere decir que no suba el animal de precio al levante. Entonces, evidentemente, si yo compro buenos animales para ceba, que sí tienen que comprar buenos animales si quieren para ceba, tienen que tener una muy buena genética, evidentemente, pues me va a salir mucho más costoso que comprar un animal, no sé, de 5 días.
Entonces sí, desde ese punto de vista, sí empieza a ser un poquito más costoso. Además, no solamente empieza a ser costoso por ese tema, sino también por el tema de la densidad por hectárea. Porque recordemos que no es igual la densidad por hectárea que vamos a tener de animales de estetos, a de animales de levante, animales de ceba. Animales de ceba son animales ya mucho más grandes y que si en ese caso yo los voy a comprar de 1 año y los voy a vender de 2 años y medio, pues obviamente cada vez que el animal va a crecer más, pues entonces la densidad cada vez va a ser menor. Porque al principio puede que yo diga, no, pues en este lote de una hectárea pues me caben cuatro animales levantados. Y sí, puede que sí. Pero entonces nosotros tenemos que tener en cuenta hasta qué momento lo voy a tener, hasta qué peso lo voy a tener y probablemente eso va a terminar siendo de una cabeza y media máximo por hectárea. Entonces esas cosas las tenemos que tener en cuenta. O sea, yo estoy en la capacidad nutricional porque muchas veces a la hora de hacer las compras nosotros tenemos en cuenta los animales como están actualmente y no que van a crecer y entonces cuál va a ser la capacidad después que va a poder tener esa hectárea. Entonces sí tenemos que tener en cuenta todo esto a la hora de hacer la compra. Los requerimientos nutricionales de la ceba son mucho más altos que los del levante, principalmente en temas de proteína y en temas de energía. Entonces sí, ahí tenemos que ser mucho más cuidadosos ya en el tema de la ceba, aunque en el tema del levante también lo recomiendo. Pues lo ideal es que estemos haciendo un pesaje por lo menos. Pasas a presea y pasas directamente a la ceba. Sí, Harold, lo que pasa es que lo que estaba diciendo al principio, yo estoy hablando de los ciclos generales, pero cada ciclo se divide en pequeñas ramitas. Y es que hoy llegué tarde. Entonces estamos pasando todo como muy rápido, mañana lo vamos a hablar más a fondo. Entonces en la ceba los requerimientos nutricionales son mucho más altos y pues lo ideal es que estemos haciendo un pesaje por lo menos al mes. Ahí ya entramos a trabajar mucho más con todo el tema de la suplementación y la complementación, de que a mí se me ocurrió que en esta dieta puedo hacer esto, que de acuerdo a la raza tengo estos requerimientos nutricionales, entonces empiezo a trabajar mucho más a fondo porque durante este ciclo yo lo que necesito es que se empiece a subir el músculo. Yo lo que uso es que no haya tanta grasa, porque probablemente si yo estoy con un muy buen comprador, si se va mucho en grasa, probablemente me lo va a castigar. Y puede que no me lo castigue ahorita, pero sí me lo castigue para el siguiente lote. Entonces, por eso yo también tengo que tener en cuenta que tengan buena proteína. Si yo le doy buena proteína al músculo, entonces no se le va a formar grasa. Bueno, en fin, esto depende principalmente de la raza. Entonces tenemos que revisar con qué raza estoy trabajando yo, para qué tipo de requerimientos y a partir de esto empezar a trabajar. Porque digo también que es un poco más costoso que el levante, principalmente por el tema nutricional y los requerimientos. Los requerimientos son mucho más altos y tengo que estar muy pendiente. Digamos que en ceba sí empieza a jugar el tema de que si usted pierde peso, o sea, si el animal pierde peso en una semana, está empezando a perder plata. Eso es algo que no tiene que pasar en ceba. Ustedes tienen que estar al tanto de los animales y siempre juiciosos con su pesaje y revisar que sí o sí esté subiendo de peso. Porque si el animal se le está bajando de peso, entonces es porque está teniendo unos gastos muy altos de energía y hay que empezar a revisar ahí cómo está la energía y demás. Pero entonces sí, ahí podemos jugar mucho con el tema de las dietas. Muchísimo, muchísimo y empezar a hacer tanto suplementación como complementación. Además, suplementación, complementación. Ay, no sé qué más les iba a decir. Bueno, entonces ahí tenemos el lado de la ceba. Eso porque me fui por el lado de la carne. Pero ¿qué pasa si yo me voy por el lado de la leche? Pues entonces por el lado de la leche pasa exactamente lo mismo que me estaba diciendo acá Harold, que ahí él me estaba diciendo, sí, es que hay preceba. Sí, efectivamente. Eso mismo pasa con la leche. Después en la leche también vamos a encontrar muchas ramas, pero vamos a hablar específicamente de la producción láctea. Entonces, ahí entramos ya después del levante de la novillita, entonces aproximadamente sobre los 12 meses es cuando se va a presentar su primer celo, que es su primer celo silencioso, y nosotros vamos a empezar a detectar celo entre los 12 hasta los 18 meses. Ahí es cuando tenemos que hacer preñez. El promedio de preñez se está dando sobre los 18 meses, y recordemos que esto también varía de acuerdo a las razas. Hay razas que son mucho más precoces, y hay razas pues que se demoran un poquito más en su primer celo, entonces lo ideal es que estemos cargando aproximadamente sobre los 15 a 18 meses y dentro de los parámetros productivos ideales es que durante los 24 meses esté presentando su primer parto. Entonces ahí, ¡pum!, arrancamos la producción de leche. La producción de leche es costosa. Esa sí les cuento que también es bien costosa.
Si la vamos a trabajar con semiestabulación o estabulación, que bueno, eso también lo podemos trabajar en SEBA, y no lo dije en SEBA, pues ahí también vamos a tener gastos de infraestructura. En el caso de la leche, pues sí o sí, vamos a tener que revisar que vamos a necesitar un establo, un lugar donde nosotros tengamos que hacer el ordeño. Entonces, muchos lugares lo que hacen es que tienen estos establos de varilla que los están moviendo constantemente por la finca. Hay otros lugares que tienen un establito fijo. Y pues ya dependiendo de si yo quiero trabajar con el ordeño manual o el ordeño mecánico. Si yo quiero trabajar con un ordeño manual, pues muchas familias pues directamente ellos son los que ordeñan. Sin embargo, aunque ellos sean los que ordeñen, hay que tener en cuenta el precio de la mano de obra. Que yo, Geraldine García, tenga mi ganadería y yo misma la ordeñe, no significa que no se cuente mi mano de obra. Que lo que pasa es que digamos que entre comillas yo me la estoy ahorrando. Pero dentro de los datos yo tengo que decir, a Geraldine García se le paga tanto por las tantas horas trabajadas de acuerdo al salario establecido que hay dentro de la finca. Igual, si yo tengo pues mis empleados, obviamente que voy a tener que pagarles y revisando adicionalmente a eso, si voy a utilizar ordeño mecánico, pues entonces ahí entra el gasto primero del equipo y después todos los gastos adicionales que se necesitan para el equipo. Para el equipo que se necesita, los detergentes. Porque resulta que el equipo de ordeño no se puede lavar con jabón normal. Y eso necesita un proceso que ahora que lo pienso, les voy a hacer un video sobre eso este fin de semana. Y les voy a mostrar cuáles son los diferentes detergentes que se utilizan. Aparte de eso, pues está el mantenimiento. Porque entonces yo tengo que revisar que siempre, sí o sí, mi equipo de ordeño pues cuente con su aceite 2 tiempos. Si yo dejo que se le baje el aceite, pues evidentemente se va a morir ese equipo. Que el equipo una mañana yo me desperté y entonces... y entonces empezó a sonarle algo, pues entonces yo tengo que estar pendiente de mi equipo. Todo eso entra dentro de los gastos. Lo que pasa es que en ese caso, pues sí me baja un poquito el tema de la mano de obra, porque evidentemente se va a gastar menos en el tema de los trabajadores, porque van a requerir menos tiempo, pero también tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si mi equipo de ordeño es eléctrico, o si mi equipo de ordeño es... Ay, ¿qué sonó? Es de gasolina, ¿sí? Entonces todas estas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que sí cuentan. O sea, en el momento uno piensa que no, pero uno se da cuenta y sí. Ahora el tema de la compra, ¿no? Evidentemente, pues no es igual comprar una ternera, pues que se va a demorar mucho tiempo para que pueda llegar hasta los 24 meses a parir, a que yo compre una vaca próxima. Perdón, una vaca próxima se puede. Sí, no va a ser igual en temas de costos, no va a ser también igual en temas nutricionales. Recordemos que en las vacas, pues entran dos, digamos que la fibra, aunque sí juega un papel importante en la lechería, pues no es tan importante como sí puede ser en la ceba. En la lechería está la base, es la proteína. La base de todo en la lechería es la proteína y le sigue la energía. Sí, la fibra también la tenemos que tener en cuenta, pero no tanto como en ceba. Entonces, pues ahí vuelve y juega. ¿Cuántas vacas yo puedo tener por hectárea? ¿Cuánto le puedo ofrecer yo al animal en nutrición? ¿Cuánto me está costando a mí comprar los concentrados? ¿Cuánto me está costando a mí comprarle los hilos, demás? Que pues obviamente va a ser mucho más dinero que si yo estoy trabajando con Levante, por ejemplo. Entonces sí, son cosas que tengo que tener en cuenta para poder determinar cuál es mi ciclo. En temas de tiempos, entonces, crianza necesita tiempo. Levante no necesita mucho tiempo. Ceba, así. Ni muy, ni tanta. Ahí, más o menos, ceba más o menos. Leche. En leche es el mayor tiempo que ustedes van a tener que estar encima. ¿Por qué les cuento? Porque las vacas lecheras, empezando que nosotros tenemos que trabajar con vacas lecheras que sean muy, muy buenas en raza para que yo pueda tener buenos resultados. Y desafortunadamente, las hembras tienden a enfermarse mucho más que los machos. O sea, probablemente la gente que trabaje con ceba, sí, pueden tener alguna que otra vez su machito enfermo, pero las hembras tienden a enfermarse más y un macho tiende a ser más resistente. Es más, un macho crece mucho más rápido, ¿no? Tengamos en cuenta que carne trabajamos machos, en leche trabajamos hembras. Entonces, los machos son mucho más resistentes, son mucho más fuertes y se enferman como que no se van a decaer tanto como si una hembra. Hay muchas hembras y dependiendo de las razas que medio se enferman de algo y esa vaca ya se cayó y no hay quien la levante. Entonces son cosas que también tenemos que tener en cuenta a la hora de irnos por leche. Porque usted se puede levantar
hoy, que todo le salga bien y acostarse bien y despertarse mañana y mañana le amanece una vaca enferma y usted corra todo el día. Entonces eso pasa mucho con leche. Leche tiende a ser un buen negocio, pero es un negocio que demanda mucho tiempo y estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahora bien, que si usted se va a dedicar adicionalmente de leche a hacer transformación láctea, no, pues más tiempo va a ir. Entonces sí, son cosas que tenemos que tener en cuenta. El ciclo entonces lo tengo en cuenta como base por, primero, nutrición. Segundo, ¿cuánto dinero cuento yo? Tercero, ¿cuánto tiempo cuento yo? Y cuarto, ¿qué tan grande es la finca con la que yo cuento? Entonces, ¿cuál es el tipo de proyecto con el cual yo me voy a meter? Seguimos con el siguiente. La siguiente. Bueno, este habla de los requerimientos que dependen de la etapa. Vamos a revisar cuál es el siguiente punto que yo tengo acá anotado. Yo trabajo con leche, Anderson. Me están preguntando que si yo trabajo con leche o carne. Yo estoy en la sabana de Bogotá. Entonces, evidentemente no. Y les voy a decir también otra de las razones por las cuales yo no trabajo con carne. No solamente es por eso, sino porque además a mí me cuesta mucho. Yo emocionalmente soy muy apegada a los animales. Entonces a mí me cuesta mucho vender un animal y pensar que se va para beneficio, ¿sí? Y eso no me pasa con leche. O sea, yo vendo sobre todo el tema de terneras. En estos momentos vendo terneras destetas. Y entonces yo sé que la ternera se va a ir y la van a cuidar por muchos años. Y me ha tocado vender, pues obviamente, pues he tenido algunos problemas y a veces me ha tocado vender algunos que se van pues para gancho y es difícil. Es bien complicado. Listo. Entonces eso es como lo siguiente que tenemos que tener en cuenta. Me dice Mejía, hablemos de estabulación. Mejía, hoy estamos hablando un poco así súper rápido como de todos los temas. Mañana nos vamos a sentar con más calma desde las 8 de la noche y vamos a hablar todo un poquito más a fondo porque es que hoy llegué muy tarde. ¿Qué es mejor para inseminar un celo provocado natural? Aumentas porcentajes con inseminación artificial a término fijo. Listo. Vamos a seguir entonces como un poquito así por encima el tema de la reproducción, que es precisamente lo que me están preguntando en este momento. Y para el tema de machos, pues el tema de la castración. La castración se realiza entre los 6 a 9 meses. ¿Para qué se hace la castración? Principalmente para dos cosas. Uno, para el temperamento. Porque el tema de los machos es que algunos, la mayoría, tienden a ser muy temperamentales y son muy difíciles de manejar. Entonces, primero, por temas de temperamento, pues va a ser mucho más viable poder manejar el ternero. Bueno, el macho en ese caso. Y dos, porque la castración también me ayuda. En el momento va a descender el tema del peso. O sea, usted puede castrar un novillo hoy y le iba todo así, y ¡pum! Va a tener una bajada. Eso es normal, porque evidentemente pues el animal está pasando por un momento de estrés y eso se va a reflejar en la parte fisiológica y no pasa nada. O sea, digamos que en ese caso sí no hay ningún problema. Pero la siguiente razón por la que se hace es porque de esta manera el animal engrasa menos y se puede tener mayor músculo. Entonces esa es la razón por la cual también se trabaja con el tema de la castración. Ya el tema pues de la reproducción de la hembra como tal, pues lo que ya les dije anteriormente, tenemos que estar haciendo preñez aproximadamente entre los 15 a 18 meses con primer parto sobre los 24 meses, que esa es como la generalidad. Las personas que de pronto han estado en los otros lives saben que pues hemos hablado un poquito más a fondo del tema de la reproducción de la hembra, que pues es mucho más complejo que en el caso del macho, ¿no? Porque evidentemente tenemos que tener un gran control sobre todo su proceso reproductivo para que pueda ser viable y podamos tener buena rentabilidad. Vamos a seguir con el siguiente punto que yo tengo acá planteado que dice, acá ya estamos hablando un poquito sobre las bases del buen ordeño en caso de que hayan personas pues que se quieran dedicar al tema del ordeño, que ese tema de las buenas prácticas de ordeño, las BPO, es algo que quiero trabajar a fondo y si Dios me lo permite es algo que vamos a estar trabajando la otra semana porque voy a traer cosas didácticas. Tienen que estar pendientes de eso. Estoy trabajando en un proyecto que es como si yo fuera estudiante porque es algo que se me ocurrió y dije yo quiero que las personas que me vean puedan entender todo mucho mejor. Entonces la primera forma en que lo voy a hacer va a ser mediante las buenas prácticas de ordeño y va a ser así a través de los lives.
Y pues bueno, estoy trabajando en eso. Espero la otra semana poder tener esa primer parte didáctica. Y pues empezamos con eso. Entonces eso sí lo voy a dejar ahí en stand-by. Porque sí. Listo. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta es plan de vacunación, plan de desparasitación y plan de vitaminización. Entonces, que es algo que precisamente me está preguntando acá Libardo en estos momentos. Entonces, aquí voy a dar las generalidades. Son temas que vamos a tratar mucho más a fondo en otros lives, pero estas son las generalidades. Primero, plan de vacunación. ¿Cómo hago yo para determinar cuál es el plan de vacunación más viable para mi ganadería? Y esto es en general para toda la parte pecuaria. Lo primero es que yo tengo que revisar de manera nacional cuáles son las vacunas obligatorias que me exige a mí el Estado. Porque no son iguales las vacunas que exigen acá, que exigen en México, que exigen en otras partes. Acá en Colombia exigen 2. Exigen la brucela, que se aplica entre los 3 a los 6 meses. Y se aplica la aftosa, que se hace a partir de los 6 meses y se hace cada 6 meses. Nosotros actualmente en Colombia somos libres de aftosa. Perdimos hace como 2 años esa certificación, pero la volvimos a obtener como en el 2020, si no estoy mal, 2019-2020. Entonces actualmente somos libres de aftosa. De brucela no somos libres. Estamos buscando en el momento ser libres. Ha sido un poco complejo, pero digamos que los porcentajes de brucela están bajos. Además, les quiero comentar esto. Las últimas terneras que yo vendí se fueron para Arauca, si no estoy mal. Creo que era Arauca. ¿Era Arauca? Sí, es Arauca. Es que yo me confundo entre Arauca y Caquetá. Ustedes me disculparán. Entonces se fueron para Arauca y cuando yo fui a hacer la guía de movilización, qué rollo hacer esa guía de movilización. Precisamente porque hay problemas de brucela. Entonces, el Estado ya sabe que allá hay unos lugares donde hay brucela y supongo que pasará en diferentes partes del país, solo que yo en el momento me enteré que era ahí. Es más, ni siquiera sé si es en general en Arauca o para la parte específica para donde iban las terneras. Entonces, el ICA pide como unas constancias especiales de que los animales van libres, de que se les hizo prueba de brucela, o sea, piden una cantidad de cosas porque efectivamente el país está buscando pues ser libre de brucela. Entonces, eso lo primero. Ay, esperen, yo reviso que este celular no se me vaya a descargar. No, ahí está cargando. Lo primero es eso, revisar cuáles son las focos de brucela y asimismo focos de aftosa. Sí, exacto, Diego, eso es lo que pasa, entonces ellos ya saben. O sea, el Estado ya ha hecho pues su investigación y su actualización en el tema de los ciclos de los ciclos de vacunación, que son 2 ciclos al año, a mitad de año y a final de año. Entonces ellos ya saben y por eso piden todo esto. ¿Qué pasa? Esas son las vacunas obligatorias, pero resulta que yo quiero hacer un muy buen plan de vacunación de mi hato. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y esto es en general para todas las producciones pecuarias. Tengo que revisar cuáles son las enfermedades virales que se encuentran en la zona. Y este es un ejemplo que siempre me gusta poner. Yo vivo cerca de un municipio donde allá hay muchísimos brotes de carbón sintomático. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos brotes se activan, automáticamente pues se lleva, no sé cómo llevarán allá internamente en el ICA y demás, automáticamente los vacunadores de acá de la zona empiezan a llamar a los productores. No, mire que se nos activó el carbón, que se nos activó el carbón. Entonces automáticamente se empieza a hacer aplicación de la vacuna por todo lado. Sin embargo, yo ya sé que acá en un municipio a 20 minutos hay carbón. Entonces dentro de mi plan de vacunación interno tiene que estar el carbón. Pero ¿qué pasa si más bien acá no hay leptospira y a mí se me ocurrió hacer la aplicación de vacuna contra leptospirosis? No lo puedo hacer en cuanto al tema de responsabilidad que yo tengo que tener como productor, porque evidentemente yo traigo la vacuna, le aplico a mis animales, no pasa nada, pero entonces pasa algo muy similar a lo que pasaba en el COVID. Resulta que nosotros cuando nos íbamos a aplicar la vacuna del COVID, nos decían, usted se puede aplicar la vacuna del COVID, pero usted se tiene que guardar 14 días y no puede tener contacto con otras personas, sobre todo con personas que no estén vacunadas. ¿Cuál era la razón de ser por la cual usted no podía estar en contacto con estas otras personas? Porque usted estaba presentando el virus, estaba presentando los síntomas del virus,
solo que en bajos porcentajes. Pero si yo iba y me le acercaba a una persona que no tenía la vacuna, que no había presentado el virus, pues yo le iba a transmitir el virus y a esa persona sí le iba a dar duro porque eventualmente pues no se está manejando las mismas dosis mínimas que se estaba manejando conmigo. Eso mismo pasa en los animales. Entonces, si yo me pongo a traer una nueva enfermedad que no está en la zona, en lugar de hacer un bien, hago un mal. Esa es la razón por la cual nosotros como productores estamos en la responsabilidad de socializar, de echar chisme. O sea, yo acá les digo, dentro de las cosas básicas que hay que tener en la ganadería, sea chismoso con su vecino, vaya y échele chisme. Si usted no es amigo de nadie, váyase una mañana a la tienda de la vereda y gástele un tinto a las 3 personas que estén y póngase a echar chisme. Y así usted empieza a saber en la vereda cuáles son las enfermedades que se han presentado y de esta manera empezar a revisar cuál es el plan de vacunación ideal que tiene que haber en su zona. Bueno, en su finca, para ser más específicos. Además, siempre es bueno ser amigo de los vecinos. Siempre es bueno uno ser chismoso dentro del sector. Porque si usted es chismoso y usted se hace amigo del vecino, el vecino probablemente cuando pase algo lo va a llamar y le va a decir: oiga, vecino, imagínese que se están robando vacas. Entonces uno ya sabe que tiene que estar pendiente que no se le vayan a robar su ganado. Oiga, vecino, imagínese que al vecino de allá se le murió la vaca y quedó paralizada. Entonces uno dice: ¡ah! Hay un virus. O no, imagínese que el vecino se le cayó la vaca entre un barranco y había agua y se ahogó. Ah, bueno, pues entonces la vaca del vecino eventualmente no estaba presentando una enfermedad viral. Entonces sí es muy importante que ustedes socialicen dentro de su zona para poder revisar cuáles son las enfermedades, qué está pasando con la zona. Siempre es muy importante que estemos pendientes de la zona en la cual nosotros estamos ubicados. Bueno, voy acá a tomarme un respiro porque hablo muy rápido. Bueno, esas son como las generalidades, esas son como las 7 generalidades que a mí me gusta siempre dar. Hay otras generalidades que también hay que tener presente, sobre todo para la compra de ganado, pero pues ese va a ser otro live. Voy a leer un poquito las preguntas que tienen y si me voy acordando de otra generalidad que me parezca importante tener en cuenta en la ganadería, pues les estaré comentando. Cuando socializa sobre el buen uso de la ivermectina. Me han estado pidiendo precisamente, hoy también alguien me escribió que quiere un live sobre el tema de desparasitación. Sí, voy a organizarlo, pero ese sí ya sería para la otra semana. Porque pues voy a hacer live mañana. No sé si vaya a hacer live el sábado. No, estoy pensando. Y la otra semana les voy adelantando un poquito a las personas que están acá. Le extendí la invitación a un profesional del sector y estoy esperando a ver si me confirma, y si me confirma, pues entonces la otra semana vamos a tener un invitado. Adicionalmente a eso, la otra semana pues les voy a presentar el live de las buenas prácticas de ordeño con la parte didáctica que les estoy diciendo que les voy a tener, que va a estar genial. Ese live sí le voy a hacer mucha publicidad porque de verdad quiero que lo vea mucha gente. Y yo creo que entonces como que entre la otra y la siguiente revisamos como para el tema de desparasitación, porque sí me doy cuenta que muchas personas están preguntando sobre eso. Me está ayudando mucho con estos temas, me alegra mucho, Cristian. Sabes, te felicito, estos son los verdaderos influencers. Ay, muchas gracias, Diego. Ay, que hago estragos. En Guatemala se estabula bastante, nos está diciendo Mejía. Acá, pues no. Lo que pasa es que en el tema de Colombia, como que digamos que la parte más intensiva está hacia la zona centro, que es donde yo estoy ubicada. Entre más se abre el país, hay más temas extensivos. Sin embargo, pues ya sobre todo en carne, que era donde más estaba siendo extensivo, pues ya como que se está empezando a meter esta idea de que tenemos que empezar a ser rentables, porque o si no pues sí, evidentemente no va a ser rentable. Y creo que una de las formas en que Colombia está empezando a reaccionar, me parece a mí, es que empezó a reaccionar mucho con el tema de la exportación, porque evidentemente pues la exportación es muy rentable. Entonces, claro, la gente empezó a darse cuenta: ¡ah! Toda esta tierra que yo tengo, yo puedo tener más animales y no estoy sacando uso, entonces pues puedo tener mucho y no está siendo tan viable.
Bueno, me están diciendo que tenemos que hablar de esta ovulación. Podemos hablar más adelante de eso. ¿Se le puede dar cuidado de lechería a una vaca criolla? Sí, claro que sí, Carlos. O sea, que sea una vaca criolla no significa que no vaya a tener buena lactancia. O sea, hay vacas criollas que son muy buenas lactantes y pues igual tenemos que suplir los porcentajes de proteína. ¿Qué opinas de vender derivados de la leche? ¿Es mejor que vender solo la leche? Claro que sí, Anderson. En temas de rentabilidad siempre va a ser mucho mejor la transformación. Lo que pasa es que en la transformación tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que se nos va a ir mucho más dinero en el tema de la infraestructura. Y tenemos que tener unos temas muy altos de asepsia, ¿no? O sea, tenemos que tener todo al día, no sé qué. Si ya queremos empezar a competir ya en las grandes ligas, pues entonces ya tenemos que tener registro en Vima y demás cosas, que evidentemente pues todo eso vale mucho, por un lado. Y por otro lado, pues entonces nosotros también tenemos que empezar a entrar en el mercado. Abrir mercados no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea imposible, pero no es fácil. Normalmente uno que hace cuando está empezando a incursionar en estos temas de empezar a hacer transformación de leche o que usted quiera ya vender directamente, si saca pollos, vender directamente los pollos y ganarle un poco más de rentabilidad, hay que empezar a buscar mercado, ¿sí? Creo, esto sí, o sea, yo lo hice, yo vendí, cuando empecé, yo vendí yogur, también vendí pollos así del voz a voz. Y pues bueno, en general pues yo he vendido muchas cosas, ¿no? Yo soy muy buena vendedora. Ay, Dios. Y actualmente pues me dedico a eso también. Mi microempresa pues también es de temas de venta, solo que no de transformación láctea. Sí les recomiendo mucho que si a ustedes les gusta eso, porque es un tema muy bonito. Hacer la transformación láctea es una cosa maravillosa, hermosa, divina. No fíen, por favor. O sea, no vayan a donde su vecino y su vecino quiere fiado, no le vendan. Porque eso va a ser un rollo. Siempre me parece a mí que es mucho más viable venderle a gente que no los conozca. Véndele al que no le conozca porque usted con el que no conoce, a usted no le da pena decirle no, yo no le vendo eso si usted no me lo paga. O evidentemente si de pronto le quedó viendo algo, usted no le va a dar pena cobrar. Diferente que usted le venda a un familiar o le venda a un amigo. Porque probablemente su amigo le va a decir, ay, deje así, yo le pago en una semana. Pues a uno le da como pena cobrarle al amigo. Entonces sí, ahora además que no es tan buena idea abrir el mercado en base a los amigos y la familia, porque evidentemente los amigos y la familia al principio les van a comprar a ustedes porque les toca, porque, pues mi hijita abrió eso, pues toca comprarle. ¿Cuál es el problema? Que va a llegar un punto en que la familia y los amigos se van a cansar y ese no va a ser un mercado. Su mercado es abrir a la gente que sí le interesa el producto sin conocerlo a usted, que sí le gusta el producto sin conocerlo a usted. Eso ya es abrir mercado. Entonces abra su propio mercado, organice su propia marca y empiece a trabajar sobre eso. Creo que lo más difícil de trabajar con el tema en general de la transformación del sector agropecuario en general es que, pues evidentemente lo de nosotros son cosas perecederas. Entonces, pues a veces sí es un poco complejo uno tener que guardar cosas y darse cuenta que no está vendiendo y todo eso. Pero no se desanime, siga adelante. Si usted vende así, va a poder sacar eso adelante y va a ser mucho más rentable. O sea, obviamente que es mucho más rentable vender para un yogur que usted transformó. Póngale cuidado. Cuando yo vendí yogur, en esa época, yo todavía no tenía ganadería de leche. O sea, sí, pero no tenía el ciclo de producción de leche. Y para mí, comprar la leche y hacer el yogur era rentable. Ahora imagínese usted coger su leche y hacer su propia transformación. Necesita mucha dedicación. La verdad es que sí necesita mucha dedicación, pero se puede hacer y pues es muy rentable. Por acá me preguntan, saludos desde Boyacá, saludos David, saludos desde México a Cristo, saludos Alejandro, Horacio, los tipos de, bueno, ya hablamos un poquito de los pastos. Bueno, acá creo que no hay más. Vamos a revisar por acá en TikTok. ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Qué pasto fresco y enolaje usas para la lechería? Yo les contaba esto la vez pasada, Diego, y es que a mis vacas no les gusta el enolaje. O sea, el silo, no, mentiras. El heno sí se lo comen. Ese sí les gusta. El enolaje les compré una vez y se lo comieron como los 3 primeros días y después no les gustó. Tal vez es que yo he sido
tan de malas que cada vez que compro enolaje o silos o de pronto doy con unos que ya están muy viejos y probablemente por eso no les gusta. Pero entonces yo no puedo trabajar mucho con eso precisamente por eso. Porque ellas son muy cansonas con el tema de la palatabilidad. ¿Qué tal la Ayrshire? Es una muy buena raza. Yo quiero saber si puedo dar cuidado de lechería a una vaca criolla y no de lechería. No. Pero ¿cómo así, Carlos? ¿Para qué tienes entonces tu vaca? ¿Cuál es la finalidad? Dice Diego, él está comprobado que el uso continuo de ivermectina daña el suelo para el pasto. Sí, señor. De hecho, hay algunas partes del mundo donde la ivermectina está prohibida, ¿no? Algo muy similar a lo que pasa con el glifosato, ¿no? El glifosato está prohibido en todo lado, menos en Colombia. Pero bueno, pues ajá. ¿Recomiendas implantes para aumentar el peso en ganado? No lo he trabajado, tengo algunos videos sobre eso. Digamos que a mí lo que me gusta más allá de la parte hormonal, es poder trabajar, por ejemplo, con el adenosintrifosfato, que son vitaminas que a partir de ATP, entonces esto hace que la energía se estimule más y de esta manera pueda ganar mayor peso, ¿no? A mí me gusta como profesional que todo se haga de una manera más natural. Sin embargo, pues, cada quien. ¿Qué protocolo en ganado en Cebu Brahman da mejores resultados? Bueno, es que el tema de todos los protocolos lo estuvimos trabajando hace como 4 días. Es un tema complejo y hoy estamos así como un poquito más rápidos. Bueno, listo. Por acá abajo, ¿qué me dicen? Cierras el ciclo de producción y aumentas tu rentabilidad. Muy buena propuesta. Sí, pero cierras el ciclo de producción. Sí, como que en ese caso sí se podría hacer como una ganadería mucho más pequeña. Creo que esa es la pregunta que me estás haciendo. No es tan lechera, me dice Itz, pero igual la finalidad, digamos que sí, el animal no es tan lechero, pues la finalidad para que la tienes es lechera. ¿Es mejor una vaca lechera Girolando o una Ayrshire? Bueno, lo que pasa es que son contextos diferentes. Es que ahí tienes que tener en cuenta, por ejemplo, la zona donde tú estás ubicada, Montoya. Porque, por ejemplo, si tú estás en una zona cálida, pues evidentemente te va a ir mejor con Girolando, porque recordemos que Girolando tiene porcentaje de genética GIR y GIR está mucho más dado para el tema de cálido, porque puede que con la Ayrshire puedas llegar a tener problemas de mal de altura, ¿sí? Entonces, desde ahí tendríamos que revisar para qué zona vas, qué tipo de nutrición tienes, porque digamos que Girolando, aunque es un animal exigente en nutrición, tiende a ser un animal mucho más resistente. Entonces, probablemente, si se le bajan los temas de nutrición, pues no es un animal que se va a echar a la pena. De pronto Ayrshire sí, un poco más. Porque Ayrshire, pues sí tiene una sola línea genética. A diferencia de la Girolanda, porque es que la Girolanda, aunque ya esté establecida como raza, sigue siendo una raza sintética, no es una raza pura. Es totalmente eficiente vean, esta pregunta está buena. ¿Es totalmente eficiente la desviación de pene en un macho para detectar el celo de tus vacas? Pues no sé en temas de porcentajes, Harold. Esa pregunta está muy buena. Está muy buena esa pregunta. No sé en temas de porcentajes, pero sí. Ese se le llama el toro celador. Ok, ya te entendí, Diego. Sí, con la finalidad, solo que su producción no es alta. No, pues evidentemente, si tu vaca así no tenga muy buena genética lechera, pues igual tú tienes que cumplir con sus requerimientos óptimos. Entonces, ¿cómo se da el tema de las purinas? Esto es algo de lo que nunca he hablado. No sé por qué nunca lo he hablado. Pero entonces las purinas, de acuerdo a la casa de concentrado, se trabaja por unos porcentajes. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el Soya 18, si no estoy mal, hay uno que se llama así, o en Italcol. Tenemos el Ital Leche, tenemos el Ital, bueno, hay otro. Sí, entonces, ¿qué pasa? Esos números se utilizan de acuerdo a los porcentajes de proteína. Entonces, por ejemplo, el Soya 18 está dado para vacas que están más o menos en una producción entre los 15 hacia los 18 litros y de ahí para arriba entonces va otro concentrado y de ahí para arriba otro concentrado donde se van aumentando los niveles de proteína. Entonces tú primero tienes que revisar cuál es el promedio que está teniendo en estos momentos tu vaquita. A partir de eso te vas a la casa con la que quieras trabajar, con la que digas, no, quiero trabajar con esta casa, soya, Italcol, finca, me falta una por allá, Italcol, Contegral.
Entonces vas a averiguar, no, mira, es que mi vaca está más o menos en este nivel de producción. Ah, bueno, entonces este es el concentrado ideal que usted le tiene que dar a la vaca. ¿Qué tal la Simhol 5 octavos para la altura? La Simhol 5 octavos para la altura. No, bien. Recuerda que ahí tienes Simmental y Holsten y ambas están dadas para buenas alturas. No hay ningún problema. En una... ¡Ah! Se me cayó el celular. Verdad. Espérenme en un momento. Momento catastrófico en TikTok porque se me cayó el celular. Y es que, ay no, es que me toca como que me cuadren esto mañana. Pero bueno. En un F1 Gear, esperen, organizo esto más para acá. En un F1 Gear por Holsten, o sea, tienes un Girolando F1. Luego, ¿con qué cruzar? ¿Con Gear o con Holsten? ¿Qué me recomiendas? No, pues depende de la línea genética con la que tú quieras trabajar. Si es una hembra y tú quieres trabajar leche, pues métele una Holsten. Y si quieres irte más por el lado de la... Bueno, claro que Gear también es leche. Pues ahí también lo tendría en cuenta de acuerdo a la altura, a donde estés ubicado. Si te vas más por lo cálido, yo me iría por lo Gear. Y si estás más hacia lo alto, pues entonces me iría por lo Holsten. Saludos. Cenepol por Jersey, media sangre para lechería sería una buena opción en trópico bajo. Esa pregunta está buena. Pues es que digamos que ahí ya estás trabajando con un doble propósito. Y entonces si le estás metiendo una Jersey media sangre, tu nueva cría va a tener un cuarto de Jersey y va a tener 3/4 de Cenepol. Entonces, en realidad, Cenepol, recordemos que es una línea cárnica, entonces ahí te va a hacer más por la carne que por la leche en sí. Yo de ti, si quiero trabajar con un doble propósito, entonces buscaría que no fuera media sangre, sino que fuera puro. Escribe Diego, me voy a dormir porque si no, mañana las vacas no comen. Saludos desde Ecuador. Saludos, Diego, que tengas una muy feliz noche. ¿Cuántos kilos de concentrado por animal es lo recomendable? Bueno, el tema de la cantidad de concentrado que se le da al animal depende también de la producción y depende del ciclo en el que esté y depende de la raza. O sea, hay muchas cosas que dependen para poder determinar qué es lo ideal que nosotros les tenemos que dar en cuanto a concentrados. Se me acabó el agua. Espérenme un momento. Ay, yo no les mostré mi camiseta. Vean mi camiseta. Es de Star Wars. Les tenía que mostrar mi camiseta. Es hermosa. En trópico bajo. Pues, me dice Lenin. Esa era la pregunta. Cenepol por Jersey. O sea, tendrías una F1. Pues supremamente buena para leche no va a ser. Porque, te repito, vas a tener ahí, entonces, en ese caso, el 50% de sangre Cenepol, que es carne. Pero pues sí, si la idea es que en estos momentos estás trabajando solo con carne y probablemente tienes vacas que no tienen tan buenos porcentajes de leche, si pones Jersey, sí vas a empezar a aumentar evidentemente tus porcentajes. Romosinuano. Permíteme revisar bien el romosinuano. Me preguntó Anderson, ¿qué opino del pasto de corte? Es una buena opción. O sea, yo considero que hay muchas cosas que no son malas, solamente que hay que saberlas manejar. Los pastos de corte son exigentes. Los pastos de corte, hay que hacerles el corte cuando es. Entonces ahí es un tema de organización. Es un tema de organización. Más de si es bueno o malo. Todo hay que saberlo manejar. Más conocidas en el país. Pero el romosinuano es carne o leche. Yo asumo que este es como carne. Este tiene cara de ser carne. Romosinuano, introducido en Cuba, bla, 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 bla. Descendiente del Red Pole y cuya selección natural se hizo en la región ganadera de Córdoba y norte de Antioquia. Es carne, ok, por Brahman. Pues acá las características que yo veo del animal es que está chusco, ese animal está bonito. Sí, ¿sabes qué me parece que sería un buen cruce si lo quieres hacer? Romosinuano con Brahman. Debe ser lindo. Ese animal está bien bello. No lo conozco en persona. Algún día.
Podría tener ganado con pasto de corte y dejar los bovinos solo en establos. Anderson, si tú no tienes experiencia en estabulación, te recomiendo que primero trabajes con una semiestabulación. Ese es un buen tema. Esperen, voy a anotar acá, voy a dejar acá de una vez anotado cuáles van a ser los lives que ustedes me han dado ideas, porque ustedes son muy buenos dando ideas. Y vamos a trabajar también un live de estabulación, porque es que vean que a veces yo siento que me quedo corta en cuanto a temas. Porque me da la repetidera. Aunque es que las personas siempre tienden a preguntarme lo mismo, entonces creo que también por eso me da la repetidera. Yo ya parezco un ¿qué? Ay, un lorito. Parezco un lorito a veces. Listo, voy a poner acá ideas de lives. Entonces, primero me dijeron que el tema de los desparasitantes. Entonces, vamos a hacer un live hablando de desparasitantes, ¿verdad? Vamos a hacer otro live hablando de estabulación. Vamos a hacer otro live de estabulación. ¿Saben? Hay un live del que quiero hablar, pero es que no creo que de eso primero me tocaría hacer muchos videos y a partir de eso después hacemos el live, pero igual lo voy a anotar. Quiero hacerles un live después del tema de pastos, pero es que ese sí lo tengo que pensar bien cómo voy a hacer para irles a ustedes mostrando los pastos, porque digamos que en TikTok pues va a ser un poco fácil, porque ahí pues tenemos pantalla verde, pero en Facebook no tenemos pantalla verde. Entonces tengo que pensar, meditar cómo voy a hacer ese live. Listo, desparasitantes, estabulación y pastos. Estos son los que ustedes me dejaron hoy de tarea. Y yo hago muy bien mis tareas. Ah, bueno, y el que yo quiero hacer, que ese sí ya lo tengo organizado en mente cómo lo quiero hacer, que es las buenas prácticas de ordeño. Ay, ustedes no se tienen que perder ese live por nada del mundo. Porque es de las buenas prácticas de ordeño. Yo sé que les va a encantar. Yo sé que les va a encantar lo que tengo preparado. Listo. Entonces acá ya tenemos esos 4 lives pendientes. Para lechería en Trópico Bajo, ¿qué opción sería? Pues yo trabajaría, si yo fuera Trópico Bajo, yo trabajaría una Gear por Jersey. Si quieres trabajar definitivamente con Jersey, trabajaría la Gear, porque la Gear está más dada para cálido. Entonces, pues ahí ya me parecería una combinación bien interesante. Hola, Neider, ¿cómo estás? Bueno, vean que pensé que no iba a haber muchas personas. Y hubo muchas personas. Muchas gracias por haberme acogido hoy así. Llegué muy tarde, yo sé que llegué muy tarde. Mañana nos vamos a ver a las 8 de la noche. Mentiras, entre 8 y 8 y media. No les voy a decir exactamente la hora. En Instagram y en Facebook, pues evidentemente por las historias sí les digo la hora. Como que les voy diciendo, ay, estoy haciendo tal cosa, entonces abrimos en tanto. Y nada, muchas gracias, muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo. Me han nutrido mucho, me han dado muchas ideas, porque les juro que a veces yo me quedo como corta en ideas, a veces no sé qué hacer. Y ustedes me dan muchas ideas bellas y voy a tener muy en cuenta estas ideas, sobre todo en los lives. Mañana, todos los temas que hablamos hoy, así como rápido, mañana sí los vamos a profundizar un poquito más despacito, incluso podemos ir sacando imágenes y les voy mostrando un poquito más del tema. Y pues nada, esperar ya toda la agenda que se nos viene para la otra semana, que también va a estar bien chévere. Ay, muchas gracias, Cristian. ¿Qué tipo de pasto trópico muy alto? Charlie, el tema de los pastos es un live que vamos a hacer más adelante para que estés pendiente. Muchas gracias a ti, Anderson. Estudio producción ganadera, qué buena clase tuya. Y qué buena una clase tuya. Harold, sí, si quieres me puedes escribir al Instagram. O bueno, también a Instagram. Yo miro más Instagram en el tema de los mensajes. Me puedes dejar un mensaje en Instagram. Y no sé, pues entonces en ese caso no sé si nos tocaría como organizar más bien con tus profes. Pues que conozcan mi contenido. Y a partir de eso sí podemos dar una charla así chiquita a tu semestre. Que sí, estaría bien chévere. Ahí revisamos sobre qué tema en específico y con cuál profe nos podemos hablar. No sé de qué país eres, Harold. ¿Alguna recomendación donde pueda hacer un curso de palpación e inseminación en Cundinamarca? Sí, Neider. Acá en Zipaquirá está el Centro de Biotecnología Reproductiva, CGR. Nunca he hecho un curso allá. No hice el curso allá, evidentemente, porque pues a mí me tocó en la universidad. Pero tengo un primo
que él es MBZ de la UPTC. Y él, al momento del grado, tomó la opción de hacer pasantía con CGR y sé que es un lugar muy chévere. Pues evidentemente yo también lo conozco porque nosotros tuvimos que hacer prácticas allá, pero pues prácticas de un día. Yo no tuve que estar allá día y noche. Mientras que a mi primo sí le tocó hacer de todo allá y sé que es un muy buen lugar. Porque yo sé que a veces hay como estos cursos que, por ejemplo, yo me asocio con 2 o 3 profesionales que asumo que también deben ser buenos, ¿no? Pero pues allá si ya vas a la fija que toda la gente que trabaja allá, absolutamente todos son especialistas en reproducción. Asumo que también es un poco más costoso que los de así de que van organizando profesionales. Asumo que debe ser costoso. Pero pues es un buen lugar y creo que no es algo constante, sino que ellos lo van sacando. Ese es el que yo te puedo recomendar. Soy de Colombia. Ah, ok, listo, Harold. Escríbeme y pues vamos a ir organizando si de pronto pues charlas con tus profes y pues nos vamos contactando. No hay ningún problema y podemos hacer una charla de chiquita.